Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana, este espacio de plena libertad de expresión, de debate, de reflexión de la televisión pública. Su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Hoy tenemos a discusión un tema complejo, pero muy relevante para la nación y para la sociedad. Es la reforma del artículo 3 de la Constitución. Podría ser un prólogo muy largo, pero no lo voy a hacer. Simplemente que en distintas ocasiones, fundamentalmente la reforma del 46, que es en lo general el texto actual del artículo 3, ha habido modificaciones, pero que dentro del esquema de la reforma del Estado que nos planteamos, hubo trabajos muy extensos, muy cuidadosos para reformar el artículo 3, para ampliar la cobertura educativa, para ampliar libertades ciudadanas, para incluir conceptos en la impartición de la educación, y que el presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, que está a nuestra derecha, le agradezco mucho su presencia aquí, el maestro Tonatiuh Bravo Padilla, que es obviamente diputado federal, que ha sido vicerrector y rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales de la Universidad de Guadalajara, ha tenido una actuación sobresaliente en el Congreso mexicano, pues ha sido muy activo, ha mediado para la obtención de recursos presupuestales para las universidades, y ha tenido una gran capacidad de diálogo. Él tuvo ocasión de mediar en esto, y bueno, hay cosas que se ganaron y cosas que se perdieron. Yo tengo mi propia opinión como presidente de la Asociación de la Reforma del Estado respecto de los vicios de este proceso legislativo, pero quisiéramos que el diputado Tonatiuh Bravo nos contara primero qué estaba planteado. El CENCA fue la comisión de acuerdo sobre la reforma del Estado, en la que yo fui consultor, tenía un proyecto en la cual colaboró poderosamente la comisión. ¿Qué era lo que estaba, qué es lo que le quitaron? En dos palabras. ¿Y cómo vamos? En muy pocas palabras, primeramente hay que recordar la composición que actualmente tiene el Congreso. La Cámara de Diputados y las dos comisiones que dictaminamos, que son la Comisión de Puntos Constitucionales y la Comisión de Educación, tenemos cada una 12 integrantes del Partido Acción Nacional, 8 integrantes del ya Partido lo dijiste de entrada, de la Revolución Democrática, 6 diputados del Partido Revolucionario Institucional, y hay un diputado del PT, de Convergencia, de Nueva Alianza, del Verde Ecologista. De tal manera que esa es la composición. Toda reforma constitucional requiere de 2/3 de la votación de cada una de las cámaras para que pueda ser aprobada en el Congreso, y luego después requiere de tener mayoría de los congresos de las entidades federativas. Ese es un primer dato que es muy importante que lo consideremos para saber el porqué de esta reforma llega al texto actual. El segundo elemento, al abrirse la reforma del Estado, se abre el tema a través de garantías constitucionales, que es la quinta mesa. Ya de entrada no fue muy positivo el hecho de que no se haya aceptado la propuesta de que hubiera una mesa específica para educación, sino que se nos juntara con otros temas que son para mercadear, derechos humanos, sí, que son derechos indígenas, que son derechos de equidad y de igualdad, en donde entra género, entran una serie de cuestiones, la cuestión de la laicidad. Es decir, al hablar de garantías se abre el abanico, incluso muchos grupos parlamentarios y diputados, senadores, habían argumentado hasta cuestiones de carácter laboral como garantías, etcétera, ¿no? Entonces, ese espectro se abrió demasiado en esta mesa. Se hizo un foro de consulta en Guerrero, se recibieron más de 1000 ponencias ahí, por internet y de manera específica a la comisión. Estuvo trabajando en el Senado durante el año que fue presidida esta comisión en la Cámara de Senadores, y había una gran expectativa en torno al tema educativo. ¿Qué aspectos puntuales se estaban pidiendo? Así es. En primer lugar, había grupos parlamentarios. No, pero la CENCA. La CENCA hizo un proyecto.
Así es. Algún proyecto, porque la ley de la reforma del Estado preveía que los grupos de trabajo presentarían un proyecto. Así es. Que pasaría a la subcomisión redactora y que si no hay objeciones, eso sería ley. Luego le empezaron a meter mano, como si fuera un bazar. Yo sí recuerdo lo que fue. La CENCA no perdonó nada, porque estábamos ahí como consultores y se nos alzaban pelo los diputaditos o no, o diputadotes, los poníamos en orden, porque la razón de Estado es lo primero que cuenta en un proceso. Entonces ellos le metieron mano y abrieron el paquete de CENCA. Es contra la ley eso. Sí. El CENCA impedía abrir el paquete. Sí, aquí en el caso de educación, la primera característica en ese proceso es que fue prácticamente la única parte de la iniciativa de garantías sociales que tuvo consenso para poder pasar. Ah, eso fue una habilidad tuya, desde luego. Fue la única, en todas las demás partes no hubo consenso. ¿Quién lo vetó? En los términos. El PAN. El PAN, que no había dinero para conceder derechos sociales. Una parte importante, y la otra parte, en algunos aspectos, fue acompañada por algunos partidos más, como el PRI, o como en más de algún caso por Convergencia, o en algún otro caso por el PT, en fin. ¿Y cuáles son los temas? Los temas centrales que contiene la reforma es, en primer lugar, establecer en la Constitución que la educación es el eje del desarrollo nacional. Puntualmente lo señalo. Los países que han entendido que invertir en educación y desarrollar la educación es desarrollar el futuro del país, son los países que han logrado obtener desarrollo social, desarrollo económico. ¿Y conquistas específicas cuáles serían? Se incorpora al texto constitucional que la educación será el eje del desarrollo nacional. Segundo, se establece el principio de que para el tema de educación habrá una política de Estado. ¿Y cómo se construye esa política de Estado? Porque en la actualidad los gobiernos municipales, puede haber un gobierno municipal por un partido, un gobierno estatal por otro, el poder legislativo de ese mismo Estado, una correlación distinta, y en los poderes federales, particularmente en el legislativo y el ejecutivo, igualmente puede haber distintos partidos gobernando. ¿Y avances cuáles son muy importantes? Política de Estado, de aprobarse una política de Estado, al construirse una política de Estado, ¿cómo? No estaríamos dando tumbos en torno a las metas. Poder ejecutivo, legislativo federal, participación de entidades federativas, y a abrir a la sociedad, a las instituciones educativas, la participación para la construcción de esta política de Estado. Entonces, sería un amplio acuerdo nacional el que permitiría soportar y darle no solo legitimidad, sino vigencia a este nuevo Pero me acuerdo. permites, por la rotación de pelota, era la preparatoria obligatoria. Ese es el que sigue. En la educación media superior, contemplar desde preescolar hasta media superior, de carácter obligatorio, ya la educación media superior pasaría a ser... Entendiendo que por obligatorio, eso me preocupa. Sí, por obligatorio estamos entendiendo nosotros la responsabilidad del Estado. O la obligación, es la diferencia. La obligación del Estado de poder proporcionar... De proporcionar. A los jóvenes en la cohorte generacional para estudiar nivel medio superior todos los espacios que se requieren. Por Estado entendemos municipio, entidades federativas y federación. Actualmente concurren esencialmente muy pocas preparatorias municipales, pero ¿cómo se ejerce esa obligación? Mira, yo peleé como secretario de Educación los 2 ciclos obligatorios, media y media superior. La educación media se logró 10 años después, y estamos ahorita, según cifras de CEPAL, a 67-68% de cobertura. Es decir, el Estado mexicano no lo ha cumplido. ¿Cómo se lo obligas? En inglés se llama, ¿cómo se llama? Educación coercitiva, ¿sí? Es decir, que es una obligación del Estado exigible. Debe haber un transitorio constitucional que yo propuse como secretario de Educación, para darle un máximo de 10 años al Estado, pero que lo cumpla si no hay cambio de gobierno, como en Europa. Porque estamos cansados también de principios que están ahí, pero nadie cumple. ¿Cómo se va a garantizar que den a todos los jóvenes de México educación hasta los 18 años? ¿Cómo se va a garantizar? Bueno, el texto que está acordado es... En el artículo 3 puntualmente incluir la obligatoriedad.
Estamos partiendo de diferentes realidades según el estado. Hay estados que están más lejos. El estado de Michoacán tiene actualmente una cobertura de 39% de educación media superior. En contraste con el nacional, distrito, ¿cuál es? El Distrito Federal es el más alto, tiene casi 90%, 89%. No, de educación el promedio medio. De educación media superior, de esa estamos hablando. Entonces, el promedio nacional estaríamos hablando de un 58, 60% en el mejor de los casos como promedio. Pero unos estados están más lejos y otros estados están más cerca. Entonces, pero la obligación es universal. La obligación va a ser universal, pero evidentemente debe haber un esquema de transición que permita que de manera gradual. Nacionales de educación. Exactamente. Ahí está el asunto, a través de los planes sectoriales y a través del plan de desarrollo nacional que permita que esta garantía pueda cumplirse de manera... Me permite para rotar la pelota, es muy interesante. Iván García Solís es un luchador social, sindical, ha sido 2 veces diputado federal y ha sido un gran promotor y ha estado en este programa de la democratización de la educación. Para ti, ¿qué hay de avances y qué falta? Bueno, como bien has dicho, el artículo 3º es piedra angular y tema la educación en su conjunto, tema elemental para el desarrollo del país. ¿Qué avance hay en este cambio? Desde luego, postular la educación obligatoria hasta la media superior es fundamental. Es bueno. Pero la manera como quedó incluido en el artículo 3º tiene un problema muy serio. Todavía no se vota, ¿no? Es un proyecto. Exacto, sí, a eso estoy apelando. A que pueda haber un foro muy amplio, más amplio que el que se hizo en Guerrero, que se abra la discusión. Bueno, la educación es tan estratégica o más que el petróleo. Claro. Porque el petróleo se va a agotar en algún momento, la educación es la formación de las futuras generaciones, que es una tarea permanente. Bueno, entonces, yo creo que aquí hay que entrar manteniendo ese avance de la media superior gratuita y obligatoria. Aquí hay que corregir la contrarreforma de Salinas de Gortari. Salinas de Gortari puso, y aquí ustedes se montan en el párrafo de él: toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado, Federación, Estados, Distrito Federal y municipios impartirá educación desde la preescolar hasta la media superior. ¿Por qué? Este cambio de Salinas, la antigua... Pero si las universidades son órganos del Estado, claro, pues es el Estado. Claro, te voy a decir cuál es la trampa de Salinas. Salinas quería quitar la palabra imparte, porque en la vieja fracción 10ª del artículo 3º, en la del artículo 3º de 1934, decía, toda la educación que el Estado imparta será gratuita, sin limitación alguna. Entonces, este fue el artilugio de Salinas para que la superior ya no se imparte, sino se ofrece o se ofrece, se promueve. Se promueve. Exactamente. Bueno, ese debate ya hay lo como tuvimos. 4. Había tiene como 4 sinónimos, pero quita la palabra impartir. La palabra impartir es la que le da la obligatoriedad al Estado para que tenga que cubrir esa etapa. Entonces, esta parte ha sido objeto de muchos debates. No puede quedar así. Porque entonces se limita, o sea, das una cosa buena, expandes la educación hasta la media superior y dejas volando superior. ¿Tú coincidirías que la media superior, qué cobertura tiene la media superior? Bueno, yo digo que tiene menos. Hay estimaciones de que no llega arriba del 45%. Es decir, porque hay una enorme deserción. La deserción más grave... ¿Cuál es la cobertura de la educación secundaria? La de secundaria... Cobertura es el número de estudiantes de la edad de recibirla que la reciben. Exactamente. Según el CEPAL, es 67.8. Yo pienso que en secundaria puede ser más. No, es la cifra puede mexicanas. Ser un poco más. Puede ser más en secundaria. Desde luego, el problema que tenemos es la enorme deserción. Preparatoria, superior, preparatoria. La preparatoria. Ahora... ¿Cuánto? ¿Es 60, 70, bueno, 40? En preparatoria es 45, la cobertura. Entonces, tenemos un 55% que remontar. Es cierto, es un problema muy difícil, pero como tú bien dices,
¿Cuál Yo es tengo que poner plazos. la edad promedio de asistencia a la escuela de México? Es 7.4. Bueno, ha subido ya. 7.8. No, yo creo que llega al 9%. ¿Ya? Sí, del promedio de escolaridad general. Sí. Pero de todas maneras necesitamos un avance muy grande y sobre todo el cumplimiento del Estado y los compromisos. Como tú dices hace un momento, hay que ponerle fechas. A preescolar, la reforma del 2003, se le pusieron fechas. ¿Y en Y cuánto desde luego vamos en no cobertura? pudo cumplir el Estado. La legislatura pasada, el PAN, quiso que quitáramos lo que ahora se está quitando, es decir, el compromiso para que a plazo fijo se garantizara la preescolar en el primer grado. Claro, ¿Qué cobertura tenemos en preescolar? en preescolar es una cobertura pequeña, es una cobertura de 60%, menos de 60%. ¿Y en ahora, inicial? hay que ver los grados. Bueno, en inicial, pues es mínima. Toma en cuenta que el inicial no corre a cargo del Estado en lo fundamental. Sí, pero hay una reforma a la Constitución. Sí. Ahora. Y yo recuerdo al CENCA, que ya Sí. introdujo el concepto de educación Sí, inicial. no, La educación es inicial es el nacimiento del niño, Así incluso es, la así educación es. materna infantil, Sí. que es la vital Bueno, ahora, mira, la más eso importante. que dices es muy importante. Pero no la han considerado Ahora, obligatoria. La inicial, el hecho de que sea revalorado la educación inicial, abona a favor de que no se quite el transitorio que obliga al Estado a que cumpla en plazo fijo para proporcionar la educación a los muchachos a los niños de 3 años. Es Yo decir, voy, en el primer año. por primera vez en nuestro programa se nos acaba el primer bloque con 2 intervenciones, porque son muy conocedores y porque el tema es muy vasto y nos quedamos para entrar, va a ser otro ritmo, pero le vamos a ir subiendo. Yo nada más voy a narrar algo a propósito del plazo fijo que nos debe hacer pensar. El presidente Benito Juárez expidió la ley de educación obligatoria, laica, gratuita, en 1867. Cuando yo fui funcionario de educación pública la primera vez, hicimos el plan de 11 años. Así es. Estoy hablando de hace muchos años, a fines de los 50, y en realidad se logró la universalidad, ¿sí?, de la educación primaria hasta fines de los 60. Sí. Quiere decir que tardamos, y esa es la gracia de nuestro país, más de 100 años de cumplir la promesa de Juárez. Y eso es lo que es inadmisible. Claro. Inadmisible, debo decirlo, independiente del cuadro moral, tú lo dices, Claro. y tú lo dijiste, el desarrollo, es un... Todavía en la educación vivimos un pacto de la simulación. No se debe quitar el transitorio que Claro, el PAN exige. o se obliga el Estado o no se obliga. Porque no anden ellos lo que jugando. quieren es desresponsabilizarse. Claro. De algo que ya está Y en la dijeron que Constitución. tenían que consultar al gordito Así es. Carstens, como si la Secretaría de Hacienda Así puede es. determinar la obligación del Estado Nacional, pues que haga una reforma fiscal, aunque adelgace. Ese Perdón, claro. es un tema que me apasiona. Me disculpa, mi querido público. Vamos a un segundo bloque. Bueno, está siendo muy sustantivo el debate. Acordábamos en el entretiempo, nada más para pasar a otros temas, que el señor Jaime Torres Bodet, que fue mi jefe en la Secretaría de Educación cuando yo era joven, fue el que redactó el proyecto de artículo tercero del 46. Y él narra, en la época de la Unidad Nacional, que ve que llegar a un promedio, ¿no? Porque ya la educación no va a ser socialista, sino a promover el desarrollo integral del ser humano, el patriotismo, la democracia, y que el tema central fue esa frase. El texto es de Vicente Lombardo Toledano, según Torres Bodet, y negociado con los maestros socialistas. El artículo 10 es del sindicato de maestros, No, pero que era esa democrático. esa frase. Toda la educación que el Estado Claro, imparta será gratuita. obligatoria. Entonces, no quiere decir que el Estado tenga la obligación de impartir a todas las poblaciones educación, esa es la obligatoriedad, sino que la que el Estado imparta será gratuita. Será gratuito.
al quitar la palabra imparta a la educación superior, abrieron la puerta para que ya no fuera gratuita la educación pública superior. ¿Qué paró, más o menos, esa tendencia? Los movimientos estudiantiles. Los movimientos, claro. Los movimientos claro, estudiantiles claro. magisteriales. La maestra Aurora Loyo y Brambila es investigadora de investigaciones sociales de la UNAM, es profesora en posgrado de México, de París, maestra en sociología, y se dedica a líneas de investigación que tienen que ver con este tema: educación y ciudadanía, sindicalismo magisterial y políticas educativas de educación básica. Para usted, maestra, ¿qué era lo fundamental y qué sigue siendo lo fundamental, tanto en el cambio del artículo 3 como en la gran reforma educativa del país? Bueno, es una gran pregunta. Bueno, pero por pedacitos vamos a ver, en relación con el cambio que estamos comentando del artículo 3 constitucional para volver obligatoria la educación media superior, yo coincido con lo que se ha dicho de que se vuelve, digamos, a esta idea de la Constitución más bien como un programa. Es decir, sabemos que no existen las condiciones para que realmente la educación media superior sea obligatoria. Es decir, que el Estado, porque no hay la capacidad, digamos, de a corto plazo. Bueno, ese es otro tema, pero no existe. Pero digamos, esta es una tendencia que lo mismo pasó, como usted decía, en la educación primaria y en la secundaria. Es decir, que primero la Constitución establece la obligatoriedad y muchos años después se logra. Es decir, es tomar, digamos, estos artículos de garantías como sociales como un programa, no como norma. Exacto. Que es un error gravísimo. Ese es un punto. Ahora, bien, digamos, tratando de ser, digamos, de ver los lados positivos. Los lados positivos, me parece, digamos, el hecho de que en este sexenio realmente se ha hablado muy poco de educación. Me parece que la agenda educativa ha sido muy pobre. ¿El sexenio existe? Sí, bueno, apenas llevamos 2, pero... Y ya se van a acabar. Bueno. Estamos pidiendo la revocación de mandato del joven Calderón. Bueno, ese es otro tema, tema. Pero bueno, de cualquier manera, lo que yo quería decir es, me parece que el poner el acento en la educación media superior es importante porque, digamos, la dinámica demográfica nos está apuntando que este grupo de edad va a requerir, en primer lugar está creciendo mucho, al contrario de lo que sucede con la educación básica, y necesita realmente atención. Por otra parte, tenemos una capacidad desaprovechada de jóvenes universitarios que están manejando taxis o viendo qué hacen y que podrían, si están bien enfocados y preparados, ser, digamos, profesores a nivel medio superior. Por ejemplo, la UNAM... Tú estás proponiendo, que se aprovecha al estilo Vasconcelos, ¿no? Que los estudiantes, pero hay falta de profesores en la media superior. No, es que no es que haya falta de profesores, pero no es que hagan falta profesores en este momento, pero digamos, si sucede lo que ha pasado con preescolar, es decir, que al volverse obligatoria realmente se le diera un impulso muy fuerte a la educación media superior, entonces necesitarían maestros para esas escuelas nuevas. Pero estoy hablando de escuelas nuevas. ¿Qué? Están ligados los programas. Mira, el plan de 11 años del que fui secretario técnico de la Comisión de Seguimiento para la Educación Primaria es muy sencillo. Es la obligación constitucional. Se necesitan administraciones presupuestales programadas en 11 años. Se necesitan espacios educativos, se necesita formación de maestros. Eso se llama planeación democrática del desarrollo. Obviamente, lo dijo muy bien Tonatio, tú haces esa disposición, se vuelve obligatoria, entra al Plan Nacional de Desarrollo. Se cumplió el plan de 11 años porque hubo las administraciones presupuestales mandadas por la Constitución, no por un niño secretario de Hacienda o viejito. Están mandadas y se tienen que acatar. Es el Plan Nacional de Desarrollo y el presupuesto lo hace soberanamente la Cámara conforme a eso. Porque hay un sistema de profesión de profesores que te provee. Entonces, obviamente, la obligación que establece la Constitución no es un programa a largo plazo. Si algo ha dañado en su historia este país es creer que la Constitución es un programa paradigmático. La Constitución es una norma. O se acata o no es una norma. Por eso somos un país de simulación. Se hace la norma y se dispone las necesidades y se cumple. Para eso somos Estado-Nación. Bueno, pero ¿qué es lo que está pasando realmente? Bueno, en la realidad porque somos un Estado de caricatura. Bueno. Pero digamos, lo que yo trato de decir es que, digamos, ¿cuáles son las ventajas que puede tener el que, aunque no se cumpla a no corto debe haber plazo? normas A que ver, no se un segundo.
Yo estoy en contra de eso. prometió mucho. no hablar. Sí, pero ¿cómo decís que deben normas que no se cumplan? No, bueno, yo estoy diciendo que que el aspecto, digamos, que estoy de acuerdo con que, y comparto con usted la posición de que lo óptimo sería que se hiciesen, digamos, simplemente los cambios que se pueden cumplir. Pero, digamos, tomando en cuenta la tradición de lo que han sido las garantías sociales en México en la Constitución... Pues porque ha sido una falsificación. Bueno, ok. Pero ese punto ya dejémoslo ahí. El punto positivo consiste en que pone... Digamos, estoy tratando, porque me dijo que yo tenía que ser árbitro, entonces tengo que ver los dos puntos de vista. Pero yo soy contraárbitro. Bueno, pero... bueno, entonces no, hombre, digamos, no, el punto es que se necesita realmente ampliar este sector. Bueno, eso y se necesita y se necesitan profesores, pero no cualquier profesor así que termina su licenciatura y ya, sino se necesita alguien que además esté preparado especialmente para ser profesor de preparatoria. ¿Cómo formarías tú al profesor de enseñanza preparatoria? Bueno, sin querer ser propagandista. No, pero mira, por ejemplo, en la UNAM hay una nueva maestría que aprovecho para comentarle al público y a ustedes, que se llama Maestrías en Educación Media Superior. Las siglas son MADEMS. Y estas se están dando en las distintas facultades. Me parece que es un plan muy inteligente porque realmente hay, digamos, licenciados en las distintas disciplinas que tienen como plan de vida ser profesores de preparatoria y necesitan también tener instrumentos pedagógicos. Entonces, recientemente, hace un par de años o algo así, que se instauró este programa, que no sé en las otras universidades también si lo están haciendo, pero yo creo que eso es lo que se necesita realmente. Hay que hacer es que no hay un plan nacional de formación. Porfirio, de profesores. Hay que hacer un plan concomitante de reforma del sistema de formación de maestros, claro. de todo. Por ejemplo, las universidades, desde luego, de manera más sistemática, deben formar maestros de media superior, claro, pero también las normales. Superiores. En el momento en que la preparatoria se convierte en parte de la educación básica, que es algo que debe estar aquí. Las normales en ese momento las normales desaparecen, se vuelven claro, preparatorias. Tienen que cambiar. Pedagógicas, ¿no? Así, las normales primero fueron normales para maestros de primaria. Luego viene la normal superior, así es, que se funda en los 40. Y ahora es el momento ya de darle un nuevo giro a la formación de maestros, claro, recuperando toda la tradición normalista, que es muy brillante, sí, desde el siglo XIX en que se fundó, y desde luego incorporando las nuevas necesidades de la educación básica. En esto hay que reformular la llamada universidad pedagógica, que ha hecho... Que fue un bodrio. A pesar de su negro origen, ¿verdad? Fue el capricho de Jongitud, que le impuso a López Portillo. Claro. Entonces Solana dijo que iba a ser de ahí la institución cúpula formadora de maestros, cosa que no logró. Entonces hay que hacer un nuevo sistema formador de maestros concomitante con esta educación media superior. ¿Tú qué piensas, Tonantzio? ¿En qué se puede avanzar? Quisiera hacer 13 precisiones muy puntuales. La primera de ellas, esta no es la gran reforma educativa que requiere el país. Primera cuestión. Esta es una reforma que logró avanzar en muy pocos aspectos, pero que en mi opinión, en materia educativa, el país se encuentra en una situación tan complicada y que puede convertirse en un panorama verdaderamente desolador si no logramos avanzar. Yo no soy partidario del gradualismo, pero en este caso, de manera puntual, sí, por supuesto, creo que de no hacer nada, hacer esta reforma, es mejor hacer esta reforma. Luego, una segunda precisión sobre la matrícula de media superior. Ahí sí, con todo respeto, llamo a que se confirme en INEGI, en CONAPO y en el 70%. Instituto Nacional de Evaluación Educativa, no. La matrícula de educación media superior es 58% para unos, 56% para otros, pero coincide UNAM, coinciden todos los demás la media en nacional. Estas dos, de la media nacional. Y una cosa en la que coincido totalmente es que es el nivel en el que mayor deserción hay. Ahora, para combatir la deserción no basta la gratuidad ni que haya la escuela. En estos 3 años, la inversión que el Congreso derivó a educación media superior es lo que hizo posible detonar el crecimiento de la matrícula. Y la meta
es, en los próximos 3 años, de continuar lo mismo que se ha hecho estos 3 años, vamos a llegar a una cobertura del 66% de educación media superior. En estos 3 años, les voy a decir de manera muy puntual, la Cámara de Diputados le ha adicionado al presupuesto que ha propuesto el Ejecutivo 14,000 millones en total para educación media superior en los 3 años. Ese es tu gran logro. Con esto... Sin reforma incluso. Sí, con sin dinero reforma, baila el así, perro. O sea que es una tendencia así ya. es, Claro. es una tendencia ya. Es una tendencia. Entonces, ahora, un segundo elemento. Por vez primera, la UNAM y el IPN recibieron recursos específicos para incrementar la matrícula de media superior. Eso es otro ¿Y por qué cambio no la acepta? que también lo fue importante. Hasta ahora, como no está descentralizado, federalizado, la educación aquí en el Distrito Federal, que depende de la SEP, para nosotros sí era muy importante que la educación media superior que tiene el IPN y que tiene la UNAM se viera fortalecida. Aunque la tendencia era al revés, ampliada. ir Así dando es. más educación pública. Así y es. cuando sea universal ya no tiene por qué depender de la superior, por Dios. Así es. Entonces, ahí en ese tema nosotros no nos complicamos la vida, simplemente lo que queremos es que haya media superior, dependa de que dependa y que sea buena, que le dé una alternativa al joven. El otro punto, el único año que está a discusión del preescolar es el primero. Sí, el primero. Y el debate tiene que ver con esto, maestra. Si a un niño de 3 años es exigible que el Estado le obligue a él y a su familia a asistir, y que si no va, ya a los 4 años él ya no puede ingresar, y entonces iniciamos con un concepto que es verdaderamente patético, rezago temprano. No, permítame un momento. El problema de este país está en el libro de Sara Sejovich, es la falta de memoria. El debate sobre la obligatoriedad del jardín de niños se dio hace muchos años. Y nosotros y la UNESCO profesión universalidad. Obligatoriedad es obligación para el educando, para los padres, familia, y requisito para ingresar al ciclo superior. Es doctrina de la Secretaría de Educación Pública desde los 60, yo fui ministro de Secretaría de Educación Pública, que no aplicáramos el concepto de obligatoriedad, sino de universalidad. Claro. Entonces son debates que se dieron hace 40 años y que gente que no sabe los vuelve a dar. Es obligatoriedad para el Estado, Porfirio. Es obligatoriedad Claro, para el Estado. Para el Estado. Pero la tendencia es la universalidad. El problema es que había muy pocos niños en jardín de niños y no se podía exigir el requisito de jardín de niños para ir al ciclo superior, como se exige en la primaria. Entonces, el principio, la UNESCO, en su Plan Fundamental para América Latina de 1952, estableció universalidad de educación preescolar, obligatoriedad de la educación media, básica, obligatoriedad de educación, ¿cómo se llama?, media básica, y universalidad de la educación media superior. Todo esto tiene solución, no nos vayamos por las ramas. El Estado tiene plena obligatoriedad en el jardín de niños universal, porque ahí se determina el ser humano. Es más, todas las corrientes contemporáneas en América Latina, y no digo Cuba, estoy diciendo Chile. El presidente Lagos fue ministro de Educación. Los grandes programas son los que educan a la madre para tener al niño, y la época definitiva de la educación es 0-6 años, antes de que entre a la primaria. Porfirio, cuando no entra en condiciones de igualdad, puede pasar un siglo que no habrá igualdad entre los seres humanos. Entonces, ese es el deber fundamental del Estado. Ese es muy educación importante. inicial. Que sea obligatorio para el Estado. Ahora, a mí no me interesa que el PAN y el PRI no quieran, perdón que se los diga. Nosotros tenemos un deber nacional para luchar por eso, pero hay que exhibirlos. Y que la gente sepa que el PAN no quiere dar educación y que el PRI es su cómplice. Porque si no, el juego electoral resulta una farsa hay que hacer y terminamos un gran siendo debate. Cómplices de Porfirio, ellos. hay que hacer un gran debate. A ver. Este es un gran debate. Está claro, abierto. es el principal debate de la nación. Con esta reforma que está en su primera etapa, hay que abrir el gran debate. Claro de que educación. sí. Ahora, yo quiero poner atención en dos conceptos que entran ya, pero que no tienen su consecuencia adecuada, y que es importante, lo mencionó Tonatio: política de Estado. Pero ¿cuáles son los requisitos para una política de Estado? Política de Estado y eje del desarrollo nacional. Estoy de acuerdo en ambos. Política de Estado actualmente no la tenemos en educación, y así con estas reformas no quedaría resuelto. Porque actualmente, ¿de qué tipo de Estado hay política aquí? Pues hay política de Estado monárquico. ¿Quién es la que define aquí? El Bester Gordillo, ¿sí? Ella es el Estado. Pues sí. ¿Ya viste lo que dijo la otra noche? El Estado soy yo. Pero ese Estado y monárquico. se vistió de Luis XVI. Acuérdate que es vitalicia.
es vitalicia. Luis XVI se murió algún día, ella se morirá. Es política de Estado, pero monárquico, ¿no? Por eso necesitamos una política de Estado democrático. Para eso hay una propuesta, yo la presenté en la legislatura pasada. Hay que hacer un Consejo Nacional de Educación como órgano autónomo. Este Consejo Nacional de Educación, bueno, en Uruguay funciona perfectamente bien. Incluso ahí y ahí ha tenido mucho éxito. Pero aquí el Consejo Nacional de Educación tendría que ser a propuesta de las instituciones de educación superior, de grupos de maestros, etcétera, a propuesta de ellos, la Cámara de Diputados o el Congreso en su conjunto, como se hacía para la Suprema Corte, ¿te acuerdas? En la versión original, puede hacer surgir un Consejo Nacional Educativo con gente muy capacitada. Pero con los padres de familia. Con los padres de familia, claro. Con los actores sociales. No disociados, porque los padres de familia están disociados actualmente. Ese ha sido un error histórico. Ahora, en ese Consejo Educativo Nacional, perfectamente podríamos lograr la política de Estado, porque sus integrantes no coincidirían con los sexenios ni con los trienios. Exacto. Como dicen muy bien ustedes. Perdón, nos tenemos que ir. Yo creo que hay una pequeña desinformación tuya. El Estado monárquico, el Bester, pero con este coloquio de las familias que vino a presidir el Vaticano, es el Estado clerical. Es el Estado clerical. Perdón, vamos a un tercer capítulo y yo quiero que nuestra amiga, que tiene muchas ideas, pero lo hemos metido en un debate que ella dice que no pudo ser árbitro, que nos diga la importancia que tiene para la sociedad mexicana el que los jóvenes, el que los niños desde el nacimiento hasta el comienzo de la primaria tengan atención, y esa edad clave, que es la edad de la ciudadanía, la edad de la definición de la estructura de la sociedad, que es la educación media superior, todos vayan a la escuela. Perfecto. Este es un tema que da para mucho, que interesa a las familias, que interesa a los jóvenes y que es clave el futuro de la nación. Son tan buenos los especialistas que invitamos que yo quisiera ir más a temas de fondo y que cada quien nos diga qué piensa de cómo debe transformarse la educación de este país. Comienza tú, gran socióloga. Bueno, yo pienso que para que se transforme la educación es muy importante, digamos, el aspecto político. Me parece fundamental. Creo que uno de los elementos que son importantes es que exista, digamos, una multiplicidad de actores políticos y sociales que estén ahí. En la educación básica, por ejemplo, a mí me parece que si bien es muy importante la participación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, me parece que ha sido excesivo. De los maestros. Del CENTE, no estoy diciendo de los maestros, estoy diciendo del CENTE. El CENTE es gremial. Sí, me parece que este es un actor importante, pero creo que también debe de haber, digamos, mayor participación profesional de los maestros, es decir, otro tipo de participaciones que no sean necesariamente sindicales. Ahora bien, desde el punto de vista de la educación media superior, yo creo que hay que ponerle muchísima importancia porque los jóvenes, como dije, demográficamente cada vez están tomando más importancia, y por otra parte tenemos problemas de delincuencia muy serios, problemas digamos ha subido 5 veces el número de jóvenes en las cárceles. Exacto. En el decenio. Sí, y lo vemos, digamos, los propios datos nos indican que hay muchos jóvenes que ni estudian ni trabajan. Entonces, digamos, hay que y a la vez son una gran energía. Es una energía muy grande de la sociedad que se está desperdiciando.
Entonces me parece, digamos, que en ese sentido esta reforma de hacer obligatoria la educación media superior podría tener como efecto positivo ponerle más importancia a esto, y también que las universidades lo hagan. Creo que eso es de la mayor importancia. Ahora, pienso yo que lo que está sucediendo también es que hay digamos una falta de proyecto educativo en general. Y el proyecto educativo tiene que ser integral, tiene que ir desde la primaria en adelante, y también estar vinculado, digamos, a otros temas como la ciudadanía, como el tema. La educación sirve para ser ciudadanos. Claro, absolutamente sirve para ser ciudadanos y digamos no consumidores. Esta cuestión de la calidad educativa. Y empleados manuales. Productores también. De la calidad educativa y de la evaluación también se tiene que discutir, es decir, evaluar es muy bueno, pero cómo vamos a evaluar y cómo vamos a hacer para que no se castigue a quienes por condiciones socioeconómicas. Plan integral de educación. Yo te preguntaría, y está proponiendo Iván García Solís la idea de un gran debate nacional sobre la educación. No considerar que la reforma al tercero que va a darse termine el problema, sino que lo coloca en otra dimensión. ¿No sería interesante, antes de irse ustedes de la Cámara de Diputados, que dejaran planteado un gran debate nacional sobre la educación? ¿No lo han visto? Sí, por supuesto. Han sido muchas las dificultades. La agenda se ha planteado la reforma electoral primero, después el tema fiscal o hacendario, que se vio muy limitado, por supuesto, después el tema energético, en fin, ya hemos visto cómo se han discutido, pero definitivamente no se ha querido poner en el centro del debate nacional el tema educativo. Hay fuerzas que se oponen a que esto se pueda hablar de manera abierta, pero hay fuerzas también que están trabajando, por ejemplo... ¿Qué fuerzas se oponen? Para que de manera muy puntual, los grupos conservadores han estado planteando... ¿En dónde no están solamente los grupos conservadores? Mover la libertad. Por ejemplo, ellos dicen, queremos que haya libertad de educación. ¿Y cómo la conciben ellos, la libertad de educación, en lugar de educación laica? Ellos dicen... No, pues que yo pueda escoger, si yo soy de una familia de tal religión, yo pueda escoger a qué escuela pública van mis hijos porque son de esa religión, esa escuela. Entonces, pero las escuelas públicas no tienen religión por definición. Exacto, pero ellos no tienen esa... Es que la educación religiosa, la UNESCO lo dice muy bien, se da en otros recintos que no son educación. Si tú tienes, hay países que tienen niños musulmanes, judíos, presbiterianos, budistas, ¿cómo vas a tener un profesor de cada religión? En Francia lo resolvieron por una cátedra de filosofía de las religiones para que cupieran todo, pero el Estado no puede dar educación en una sola religión. Es impensable. Claro, para contestar nada más, estoy totalmente de acuerdo en el asunto de la consulta. Yo no sé si en este último tramo legislativo vaya a ser posible hacerlo, pero por supuesto que no solamente estoy de acuerdo, sino además puedo trabajar como impulsor del planteamiento, porque desde el inicio de la legislatura ha sido de lo que hemos pedido. Ahora, lo de la política de Estado, aquí nada más no quiero que se convierta en el gato o el ratón. O sea, de pronto dicen, si no viene en la Constitución Política de Estado, no se va a construir porque todo no se va a seguir. Esa fue la razón por la cual nosotros fuimos a ponerlo en la Constitución, para que entonces ahora no haya pretexto. Exacto. Falta el instrumento. Mira, yo quisiera poner atención a uno de los párrafos que fue modificado, que está propuesto para modificarse y que hay que poner atención. Dice, toda la educación que el Estado imparta será gratuita, punto. Pero luego dice a continuación, la ley establecerá mecanismos claros y transparentes para fomentar la participación social en la educación. Eso no tiene correlato ahí. La idea que aquí... Es otra cosa, pero la intención se entiende. Claro. La intención es el financiamiento a través de los padres de familia, cosa que ya está prevista en los famosos consejos de participación social, que hay que decirlo, son un fracaso absoluto. Si yo les pregunto a ustedes, ¿quién preside el Consejo Nacional de Participación Social? Nadie me lo puede contestar. ¿Por qué? Porque no existe. Esta es una coartada que han utilizado las autoridades educativas y los gobiernos para fomentar, para lastimar la gratuidad. Si queremos completar este párrafo,
hay que describir los nuevos elementos de la gratuidad. Los nuevos elementos de la gratuidad ¿De que la son, beca? claro, la beca, por ejemplo, Es que es lo que esto que Lee lo necesito, que sigue. por eso, A ver. la equidad, pero mira Lee lo que dice, lee lo que sigue. en la educación, así como para promover condiciones de igualdad y equidad en el acceso y permanencia en el sistema educativo. Bueno, entonces aquí hay que describir cuáles son esos mecanismos. Ya están a la vista. Por ejemplo, las becas, El libro de texto el gratuito. libro de texto gratuito, los uniformes escolares, Materiales o el didácticos. vestido, correcto. Esto que se Y llamó desayunos Prepa sí escolares. y que le propusimos al actual Escuela jefe de de tiempo gobierno. completo. Escuela de tiempo completo. Bueno, entonces los elementos de la gratuidad hay que describirlos e incluirlos, pero de ninguna manera, claro, Pero no todo puede estar en la No, no, Constitución. no, la control, pero tampoco puede estar la sugerencia de que haya junto a la Pero, gratuidad Iván, para una darle la creciente palabra a la maestra, participación. bastaría con Terminaría- que la educación superior también la imparta el Estado. Claro, como para claro, resolver claro. el problema. Exacto. Básicamente. Toda la educación que el Estado imparta Será será gratuita. gratuita. Eso es muy importante. A mí me parece muy importante lo que decía Iván de la gratuidad, ¿no? Yo pienso que sí es importante definir qué es la gratuidad, porque es cierto que, sobre todo en los años 80 y 90 en América Latina, la gratuidad se fue cada vez haciendo más chiquita, América Latina va otra vez. se fue encogiendo, de tal forma que en las escuelas solamente había la escuela y pagar a los maestros, ¿no? Pero a veces los pizarrones, los baños, todo esto, lo que es, digamos, el funcionamiento de una buena escuela no estaba y había que darlo aparte. Entonces me parece a mí que, digamos, cuando nosotros hablamos de la gratuidad, estamos pensando en escuelas bien equipadas, etcétera, porque si no el concepto de gratuidad está ligado a la calidad, de es buena gratuidad observación tuya. no está funcionando. Yo me parece- Ahora, yo sí, pienso dime. que no todo hay que meterlo en la Constitución, eso No, sí. no, no. Ah, sí, Sin claro. embargo, Los rasgos sí generales. coincido con Iván que este tema de la participación también hay que tener cuidado. Me parece muy importante la participación, pero que de ninguna manera se confunda con esto. Y Con el eso tiene que ver, financiamiento, y ¿no? eso tiene que ver con un tema que va a estar que el Observatorio Ciudadano de la Educación va, no sé ¿Tú si ya lo presides puso. eso? ¿Tú lo coordinas? No lo Participa. presido, pero formo parte del comité directivo, que es que tiene que ver con el asunto de las cuotas voluntarias, entre comillas, a los padres de familia, que muchas veces no son voluntarias, sabemos, y que a padres de muy pocos recursos se les está chantajeando, y si no llevan la cuota, digamos, pueden, Se les condiciona el de servicio. alguna forma se les condiciona o se hostiliza en otros casos a sus hijos, etcétera. Es decir, el tema, digamos, de las contribuciones de los padres de familia es importante, pero me parece que es muy importante que realmente sean voluntarias, y que sean voluntarias a partir de un mínimo, es decir, a partir de que el concepto general de una buena escuela ya está cubierto. Así Y a es. partir de eso, Así es. hacia arriba, que los maestros apoyen. No sé si quieran decir una palabra más porque ya estamos a punto de salir del aire. Sí, ¿Algún muy- mensaje sí, muy breve? Muy puntual. Coincido totalmente en que la afirmación es categórica, y ahora sí se recuperó como la redactaron. Toda la educación que imparte el Estado será gratuita. ¿A qué se refiere la parte siguiente del párrafo? Gratuidad no basta. Con 18 millones de pobres en pobreza extrema, ellos, aunque tengan la gratuidad, no pueden ejercer el derecho. Ellos necesitan un desayuno escolar, necesitan escuela de tiempo completo, necesitan beca, es decir, necesitan un apoyo adicional. Ahí no solamente la gratuidad, sino un apoyo adicional a esa parte, para poder ejercer el derecho. Hay que decirlo así. Hay que decirlo, está en la exposición de motivos. En la exposición de motivos. Y la otra parte, que me parece muy importante, en la actualidad está en el limbo el asunto por la manera en cómo se ha hecho. Porque en realidad sí se hacen cobros, la gente se queja, ¿verdad? Y no hay regulación porque no son instancias oficiales las que lo hacen en términos reales. Entonces simplemente lo que nosotros planteamos es que haya transparencia y se respete, se fortalezca el concepto de gratuidad de la educación, que no sea exigible a cambio del servicio, y el asunto de la participación social. Absolutamente. Creo que ya se nos fue el tiempo. Una palabra. Brevísimamente, yo creo que hay que ajustar, hay tiempo, hay posibilidades todavía de afinar las partes positivas y quitar aquellas que pueden ser muy lesivas, como por ejemplo un mal definido concepto de calidad y la evaluación. Esos dos
son estribos en los que puede montarse la política de la nueva y perversa Alianza por la Educación que encabeza la señora Gordillo Es un águila y la señora bicéfala. Vázquez Mota. Ya salen en fotografía la Josefina Vázquez Mota y el Bester como parte de un mismo cuerpo. Así Es la águila es. bicéfica Sí. de los Austrias. Así es. Se ha llegado a la Monarquía bipersonalidad. Sí, el rey y la reina, las dos reinas. Bueno, Así es. último, antes de irnos. Creo que se han dicho cosas importantes, pero creo que el debate está abierto. Yo siempre quiero decir que hemos combatido el pago en las escuelas públicas porque el ascenso escolar no se puede penalizar, se tiene que premiar. Eso equivaldría a que a pasar del segundo a tercero de primaria te empiezan a cobrar, a pasar del sexto de primaria al primero de secundaria te empiezan a cobrar. En los países de estado de bienestar, el ascenso escolar se premia, no se castiga. Más avanzas, mejores becas tienes. Ese es Mayores lo que apoyos. es, y mayores apoyos. Eso es lo que debe hacer nuestro país, pero necesita, lo sabemos, una reforma integral de la educación, de la política y de la Presidido de un economía. gran debate. Muchas gracias.